Según el recuento del New York Times, desde 1976 el financiamiento del gobierno de Estados Unidos se ha interrumpido en 21 ocasiones. Estamos ahora a punto de presenciar el próximo cierre. Por el momento, la suspensión más larga de las actividades gubernamentales ocurrió en 2018 y duró 34 días. ¿Qué se aprendió desde entonces? ¿Qué discrepancias empujan al país a este escenario en 2023? Para el análisis saludamos al doctor Antonio Saravia, él es profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Y también nos acompaña en estudio nuestra editora económica Daniela Blandón para continuar con este análisis. Saludo primero al doctor Saravia, muy buenos días, bienvenido a Directo América. Para contextualizar muy brevemente por qué se da este cierre del gobierno. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Pues mira, se da el cierre del gobierno porque esencialmente hay una batalla, ¿no? Hay una pelea, un conflicto entre los dos partidos, el Partido Demócrata y el Republicano, y lo que quiere lograr el Partido Republicano es que el gobierno deje de gastar lo que gasta o al ritmo al que gasta hoy en día. Entonces es una forma de presionar al Partido Demócrata que está en ejercicio de poder para que deje de gastar, porque claro, Estados Unidos viene gastando a manos llenas. Tenemos para que tengas una idea, el último año en que Estados Unidos tuvo superávit fiscal fue el 2001. Así que te imaginarás cómo vienen las cuentas, ¿no? Señor Antonio, muy buenos días. Y esta es una pelea que estamos viendo cada año, no solamente con el tema del cierre administrativo del gobierno, sino con el techo de la deuda que ya tuvimos hace unos meses, también esta pelea. ¿Qué es lo que está fallando estructuralmente para que todos los años estemos viendo esta misma situación? Pues aparte del déficit que ya está, ¿qué más factores contribuyen a esta pelea que parece que nunca tiene fin? Bueno, fíjate, esto es algo muy interesante. Por un lado, uno podría criticar el sistema estadounidense, que uno dice, oye, pero cada año pelean por esto del techo de la deuda, se ponen de acuerdo, después llega lo del el 1 de octubre, porque acuérdate que el 1 de octubre empieza el año fiscal en Estados Unidos, y cuando se llega ese momento, entonces otra vez empieza la pelea y probablemente hay un cierre administrativo. Y estas cosas nosotros no las oímos en nuestros países, en Sudamérica, etcétera. No funciona de esa forma. Entonces uno puede criticar y decir, mira, no tienen esto organizado, se pelean y tal. Pero por el otro lado, a mí me parece una señal muy interesante de cómo el sistema político en Estados Unidos realmente se preocupa del gasto. Es decir, que tenemos un sistema de checks and balances que se llama, que el partido en oposición tiene herramientas para presionar al partido de gobierno y decir, oye, basta de gastar. O sea, imagínate, en 2023, este año, tenemos proyectado, ¿no es cierto?, un déficit de alrededor del 5.7% del PIB. Es decir, son 1.5 trillones en inglés que vamos a tener de déficit este año y llevamos 22 años de déficit. La deuda del país, la deuda de Estados Unidos, supera ya el 120% del PIB. El último plan de infraestructura de Joe Biden va a ser por 1.2 trillones, 1.2 trillones. O sea, el gobierno gasta y gasta y gasta. Y a mí me parece muy bien que el sistema político en Estados Unidos tenga este sistema de checks and balances y se llega a momentos duros en que hay que ponerle freno al gasto. Señor Antonio, aterricemos entonces un poco esta noticia para la gente que está en sus casas, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto también de la región. ¿Cómo va a impactar esto a partir del 1 de octubre si es que llega a haber un cierre administrativo? Bueno, si hay un cierre administrativo, lo que pasa es que el gobierno deja de pagar, deja de pagar las cuentas que le llegan, ¿no? Entonces, imagínate que tenemos 4 millones de empleados públicos en Estados Unidos. Bueno, esos 4 millones dejarán de recibir salario, ¿no? Muchos de ellos son lo que se consideran trabajadores esenciales, ¿no es cierto? Trabajadores de, por ejemplo, emergencias médicas o los militares, etcétera. Son trabajadores esenciales, ellos siguen trabajando, siguen recibiendo su salario. Pero hay muchísimos, probablemente la mitad, que no son esenciales y que habría que ver por qué tenemos trabajadores no esenciales, pero bueno, estos trabajadores no esenciales dejan de recibir su salario. Aquí en Estados Unidos eso se llama que se van en furlough, es una palabra que se usa para decir usted no venga a trabajar porque no tenemos cómo pagarle. Pero la gente tiene que entender que esta gente, cuando el cierre administrativo se supere,
cuando se supere, puede ser una semana, 2 semanas, lo que fuera. Cuando se supera ese cierre administrativo, se le vuelve a pagar retroactivamente a toda esa gente. Entonces, toda esa gente va a volver a recibir lo que perdió, pongámoslo. Pero además de eso, lo que pasa es que el gobierno deja de pagar sus cuentas a las empresas que contrata. Entonces, imagínate que tenía un contrato para que un proveedor provea muebles a una oficina del gobierno. Pues ese proveedor no va a recibir el pago por los muebles, ¿no es cierto? Los trabajadores que trabajan en aeropuertos, por ejemplo, le van a decir, usted no puede ir a trabajar. Y entonces, si no hay trabajadores en el aeropuerto, se van a cancelar muchísimos viajes. Entonces, es realmente pone al país en una inconveniencia, digamos, un malestar, porque las cosas dejan de funcionar, la gente deja de recibir pago, etcétera. Pero termino con esto, en términos de del Producto Interno Bruto, el efecto es muy chiquito. Es 0,2%, no, ni siquiera 0,2 de un punto porcentual, o sea, muy chiquito por semana que dura el cierre administrativo. Y además, como te decía, cuando termina esto, se les vuelve a pagar a la gente, entonces ahí rebota el producto. Entonces, en términos de Producto Interno Bruto, no va a tener un efecto muy grande, pero es la inconveniencia, el malestar que nos hace pasar esto por unas 2 o 3 semanas, lo que dure el cierre. Mencionaba usted, doctor Saravia, las implicaciones que va a tener, por ejemplo, para los empleados y las agencias federales, y mencionaba una de ellas, una de las implicaciones que puede tener para los ciudadanos de a pie, y es esta cancelación de vuelos. Pero ¿qué otras implicaciones podríamos estar viendo? Pues imagínate, todas las agencias que van a, por ejemplo, regular restaurantes, el Departamento de Sanidad, las inspecciones de la basura, los parques, por ejemplo, los parques públicos en Estados Unidos probablemente no cierren, pero los trabajadores no van a trabajar. En el último paro que tuvimos, el 2018 que tú mencionabas, los trabajadores de los parques dejaron de trabajar y los parques se llenaron de basura. Pero el efecto, además, como te digo, es con las compañías. Hay muchísimas compañías que tienen al gobierno de cliente, que le proveen servicios al gobierno o le hacen, por ejemplo, si estamos haciendo un camino, somos una compañía privada que le hace el camino para el gobierno. Bueno, todas estas compañías dejan de recibir su pago y por lo tanto la gente que trabaja en esas compañías pues deja de recibir su pago. Todo se aclara, otra vez, repito, para que la gente no se asuste, todo se aclara cuando el paro administrativo termina y se empieza a devolver toda esa plata a todo el mundo, ¿no? Pero en el corto plazo sí que hay un malestar, una inconveniencia. En términos de largo plazo no hay mucho efecto. Yo a veces digo, cuando la gente me pregunta, que esto no es un shutdown, que así se llama en inglés, sino es un slowdown. O sea, porque al final esa plata va a volver a circular en la economía. Señor Antonio, primero un comentario sobre esa última respuesta. La agencia Bloomberg, especializada en economía, dice que esto es un desperdicio de dinero porque dejan de pagarle, la gente deja de ir a trabajar, pero le siguen pagando y los que vuelven le pagan retroactivo. Entonces es un slowdown, pero que cuesta a una economía que en este momento no puede darse el lujo pues no puede darse ese lujo. Sí, la pregunta es, ¿en qué están las negociaciones en este momento? O sea, ¿qué tan posible es que efectivamente lleguemos a un shutdown? Y muy brevemente, por favor. Bueno, pues primero tienes toda la razón, hay un costo administrativo de hacer esto y eso te pasa la cuenta, pero en the big picture no es un costo muy alto. ¿Cuáles son las probabilidades de que lleguemos a un shutdown? Muy probables, porque el Partido Republicano está muy firme en su posición, el Partido Demócrata está muy firme en su posición. Imagínate que ni siquiera han pasado la cuenta de defensa, que es una que se pasaba normalmente fácil porque es de defensa, porque es de seguridad, y ni siquiera esa se ha pasado. Entonces, a mí me parece que si habría que apostar porque sí va a pasar el cierre administrativo el domingo.